¿Qué tal, hermano Rogelio? Buenas noches. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bien, hermano, muy bien, gracias a Dios. ¿Tú qué tal? También bien, hermano. Gracias a Dios aquí ya listos, esperando Ya el, listo. el Qué momento. bueno, hermano, gracias a Dios. Me da gusto saludarte. Buenas noches, hermanos. Ya está Sandra, Raúl y Cristi, y en Facebook también. Muy bien, hermanos. Como en cada ocasión, pues vamos a hacer una oración. Primeramente, Dios, que en los próximos minutos el resto de los hermanos se estén incorporando, como sucede a menudo, ¿verdad? Vamos a aprovechar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, muchas gracias te damos en esta noche por tus bondades para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te encomendamos nuestra clase de hoy. Gracias por los hermanos que puntualmente están incorporados a las redes sociales. Te rogamos por el resto de los alumnos y por cada uno de ellos, Señor, sin importar el lugar de origen donde se encuentren, que cada uno sea iluminado, Señor, con tu Santo Espíritu, para que tu palabra edifique en nuestras vidas. Que podamos estar atentos a la explicación, a la clase de nuestro hermano pastor Rogelio Pacheco. Dale a él sabiduría, paciencia, Señor, para que la palabra expresada, Señor, sea clara para cada uno de los alumnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante, hermano. Buenas noches, hermanos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Pues vamos a comenzar, queridos hermanos, con la clase del día de hoy. Déjenme solamente compartir mi pantalla para poder ver la presentación. Espero se pueda ver de una manera correcta. Ahí está. Entonces, ok, pues recordando un poquito, hermanos, seguimos con el ministerio del Señor Jesucristo y hemos estado viendo algunos eventos que estaban sucediendo alrededor de Galilea y cómo el Señor se va a empezar a mover con ese pensamiento, con esa idea, hermanos, de lo que venía por delante. Así es que vamos a ver algunas cosas, ¿no? La clase pasada vimos la parte de si algún hermano caía en una ofensa personal. Vimos también no ser piedra de tropiezo para los demás, esa persona que de repente se puede apartar por alguna ofensa, como esa oveja perdida, extraviada, recuperarle a través de la disciplina, a través de la restauración, a través del amor, que es lo que estuvimos viendo. Y este texto que vamos a empezar a ver el día de hoy, pues está conectado con todo esto, lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando en este momento. Y vamos a buscar Mateo capítulo 18, 21 al 35. Son algunos eventos o sucesos que vamos a estar viendo en el libro de Mateo y vamos a brincar ahorita algunos otros en el Evangelio de Juan y Lucas que vamos a estar viendo. Así es que vamos a hacerlo de igual manera. Si alguien me ayuda a buscar Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 35, queridos hermanos. Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 35. ¿Lo puedo leer, hermano? Sí, adelante, hermano, si lo tiene, adelante. Esa es la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: No te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies,
le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? Dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Gracias, hermanos. Pues vemos este relato rápidamente, hermanos. Recuerden que estamos viendo el proceso del Señor Jesús en este trayecto de su ministerio hasta llegar al momento de la cruz, su muerte y su resurrección, que básicamente va a ser lo que vamos a llevar en esta clase. Pero a través de todo esto estamos viendo los procesos, los tiempos, hermanos, que el Señor Jesucristo pasó en ciertos lugares y lo que estaba enseñando. No vamos a entrar tanto doctrinalmente a cada uno de los temas, hermanos, pero sí de una manera general ver lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando y qué era lo que estaba sucediendo. Así es que en este pasaje donde vamos a estar hablando del perdón y el Señor utiliza una parábola de este rey con los dos siervos, fíjense, recordando Mateo 18:15, lo voy a leer rápidamente, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí vemos una ofensa. En este versículo 15 estamos viendo una ofensa que se describe, si tu hermano peca contra ti, algo te hace de manera personal. Y de ahí brincamos al versículo 21 y fíjense cómo empieza. Entonces Pedro, la reacción de Pedro a este sistema de disciplina y de cuidado de la iglesia. Acuérdense que hablábamos que la disciplina involucraba también ese cuidado, esa pureza de la iglesia, hermanos. Dice Pedro, entonces, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Me hace una ofensa personal porque estamos hablando sobre el contexto de la disciplina personal, de la disciplina de una ofensa personal, y en Pedro se levanta y dice, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Ahora, hermanos, quiero hacer rápidamente aquí un comentario con respecto al perdón. Obviamente, hermanos, si nosotros como discípulos del Señor Jesucristo, en esa ordenanza, en ese mandamiento de Mateo 28, hermanos, donde nos habla y nos dice que guardemos todas las cosas que nos ha enseñado y que plasmó el Señor en su palabra, hermanos, tenemos que aprender de ese carácter y de ese corazón que perdona. Si ustedes recuerdan el mismo Señor Jesucristo estando en la cruz, Él dice, perdónales, ¿no? Porque no saben lo que han hecho. Vemos esa condición del corazón del perdón. Es una convicción del discípulo del Señor Jesucristo que a pesar de una ofensa personal, tenemos que caminar en el camino del perdón. No del rencor, no de la venganza, hermanos, sino del perdón. Ahora, del perdón, hermanos, no significa olvidar. No tenemos en nuestro cerebro, hermanos, un disco duro, hermanos, que cuando nos ofenden lo reseteamos y entonces ya se borró todo. No, no es así. El perdón es recordar sin dolor, hermanos. Si ustedes, a lo mejor alguno de ustedes ha tenido en alguna ocasión alguna cirugía o ha tenido algún accidente donde ha sufrido alguna herida, queridos hermanos, de momento esa herida abierta o esa cirugía que está reciente duele, ¿no? Duele porque se alteró ahí algo, te tuvieron que abrir o por un accidente te abriste la piel, alguna situación que te haya sucedido y de momento eso está latente y duele, pero conforme va pasando el tiempo, tal vez esa cirugía o esa abierta que tienes en tu piel, la suturan, la sanan, pasa el tiempo, cierra la piel y el día de hoy, hermano, a lo mejor te puedes tocar después de varios años y ya no se siente como en ese momento cuando sucedió el evento. Lo mismo sucede con el perdón. En el perdón, hermanos, hay una herida que está latente, que está abierta, que nos ha afectado, hermanos, pero después de tiempo, cuando tú has perdonado, cuando tú esa ofensa que tal vez te cometieron, la has perdonado, hermanos, después de tiempo ya no existe ese dolor latente. Lo recuerdas tal vez como una mala experiencia, pero no con un rencor, no con una sed de venganza, hermanos, sino, hermanos, ya ha quedado en el pasado y ha sido sanado ese momento.
tal vez se perdió la confianza por la ofensa, tal vez, y son cosas que se tienen que trabajar y se tienen que reestructurar para poder quedar en la misma postura, que era lo que hablábamos de la disciplina, que la restauración requiere quedar en la misma funcionalidad que se tenía anteriormente, y eso requiere tiempo, requiere trabajo, requiere esfuerzo, hermanos, pero una vez que perdonamos, hermanos, las cosas han quedado atrás, las cosas van siendo subsanadas, hermanos, por medio del amor, por medio de la paciencia, por medio de la restauración de la confianza y varias cosas que involucra todo esto. Pero cuando Pedro menciona esto, realmente está cuestionando al Señor, bueno, si me están ofende y ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Parece, hermanos, que Pedro entendió el mensaje anterior solo a medias. Este mensaje del Señor Jesucristo que viene hablando acerca de buscar, de no ser piedra de tropiezo, hermanos, de que cuando alguien te ofende, perdones y busques restaurarle. Tal vez Pedro lo ha entendido a medias. Y bueno, hay que procurar la reconciliación con un hermano, pero el cuestionamiento específicamente de Pedro, hermanos, es cuántas veces debía de perdonarle. Y si yo te preguntara el día de hoy, querido hermano, cuántas veces deberías de perdonar a tu hermano, tal vez después de la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, ya no va a ser tan sencillo la consideración del perdón. Ahora vamos a la siguiente. Quizá Pedro, hermanos, estaba pensando en una regla rabínica, hermanos. El Talmud babilónico, hermanos, marcaba que a una persona cuando te ofendía, una persona ofendía a otra o pecaba en contra de otro, le perdonabas una vez, le perdonabas dos veces, le perdonabas tres veces, pero una cuarta vez ya no. Esto era lo que era el Talmud babilónico. Recuerden que el Talmud, hermanos, era un escrito de los judíos, hermanos, donde ellos plasmaban no solamente ciertas normas, sino costumbres también, hermanos, que regían la vida de los judíos. No solamente era la ley dada a Moisés, hermanos, sino también tenían escritos como el Talmud, que incluían la ley también, hermanos, pero también incluían comentarios, oraciones y costumbres, hermanos, de los judíos. Y bueno, en estas leyes también de los judíos que ellos implementaban estaba esto de perdonarle solamente 3 veces a una persona una ofensa, pero la cuarta vez ya no podían perdonarle. No podían perdonarle. Aparentemente Pedro se quiere ver buena onda, hermanos. Aparentemente Pedro se quiere ver buena onda y dice, bueno, no le voy a perdonar 3 veces, sino hasta 7. Ese es el cuestionamiento de Pedro. Me quiero ver buena onda, Señor Jesús. Estamos viendo el contexto de la disciplina, pero pues mira, sé que el mensaje ha tocado mi corazón y quiero ser buena onda con mis hermanos. Hasta 7 veces les he de perdonar una ofensa personal. Ese era el cuestionamiento de Pedro. Ahora vamos a ver el versículo 22, queridos hermanos. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esto ha tenido algunas interpretaciones, hermanos, y fíjense, algunos han interpretado multiplicar 7 por 70, hermanos, que nos da 490 ocasiones que tendríamos que perdonar al mismo hermano por la misma ofensa, hermanos. Algunos otros han ido más allá y han multiplicado el resultado de 7 por 7, 70 veces, hermanos, así es que 7 por 7, 49, y ese resultado por 7, así hasta 70 veces, lo cual nos daría un número, hermanos, estratosférico. Así que sea una condición, hermanos, o sea la otra condición, lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro es que tenía que perdonar. ¿Cuándo, hermanos? Siempre, siempre. Y esa es la condición, hermanos. Ahora, hoy en día conocemos tal vez personas, incluso puede ser que nosotros mismos, hermanos, batallemos con la condición del perdón. No, ya le perdoné 1, 2, 3 veces, ya no le vuelvo a perdonar. Es que siempre lo mismo contigo, y es que nunca cambias, y es que nunca esto, y es que nunca lo otro, y hasta cuándo tengo que perdonar. Ahora, el perdonar no quiere decir que te quedes en el mismo lugar aguantando siempre las mismas cosas. Esa es otra condición. Es cuando hay una ofensa personal y entonces tú perdonas a esta persona, a este hermano que ha hecho algo en contra tuyo. Y bueno, hoy en día de repente escuchamos conceptos de personas tóxicas y buscan apartarse porque te ofenden constantemente, porque te lastiman constantemente. No quiere decir que te quedes ahí soportando como si fueras sparring de entrenamiento de box, hermanos, recibiendo todas las ofensas. No es lo que está diciendo en este sentido el Señor, hermanos, pero cuando hay una ofensa que ha caído sobre ti, hermano, tienes que perdonar a la persona.
tienes que perdonar a la persona. Si te ofenda muchas ocasiones, la idea es que tú puedas perdonar a la persona, hermanos, de corazón, de corazón. No solamente, hermanos, de los dientes para afuera, como podríamos expresarlo, sino una condición que nace, hermanos, del interior de nosotros, no porque nosotros querramos perdonarle, porque tal vez humanamente, hermanos, no queremos perdonarle, porque nos hemos sentido afectados por lo que hizo la persona. Pero el Señor Jesucristo es el que hace la diferencia en nuestro corazón y que nos lleva a la condición de poder perdonar a las personas. Ahora, versos 23 al 35, el Señor describe y utiliza una parábola, hermanos, para más que allá de cuántas veces perdonar, hermanos, ver la condición del corazón del hombre. ¿Cuál es nuestra condición, hermanos? Versos 23 al 35, que ya leyó nuestro hermano, hermanos, esta parábola de los dos deudores, hermanos. En aquellos tiempos, hermanos, había reyes y algunos piensan que hacía referencia a algunos reyes egipcios, hermanos, que tenían siervos, esclavos, y sátrapas, que básicamente era la función que tenían estos hombres, estos esclavos o estos sátrapas, hermanos, que fungían como representantes del rey, hermanos, y estaban en la condición de cobrar impuestos, Y bueno, dentro de la cobranza de impuestos, pues ellos tenían la condición de poder tomar una comisión o una parte, hermanos, para su uso, para su persona. Aunque eran esclavos, aunque eran siervos, eran de confianza, hermanos, estos esclavos, estos siervos que eran determinados para cobrar el impuesto, hermanos, para el rey. Y bueno, ustedes ya escucharon la lectura. Había uno que debía una cantidad estratosférica, hermanos. Uno debía 10,000 talentos, hermanos. Y bueno, al usar esta historia, puse aquí un comentario en la lectura, hermanos, que tal vez provocó un poco de risa cuando el Señor Jesucristo mencionó el tamaño de la deuda. ¿Por qué, hermanos? Porque un talento de plata, hermanos, representaba 6,000 denarios. Un denario era un día de salario, hermanos. Un denario era un día de salario para un hombre. Y si un talento de plata, hermanos, representaba 6,000 denarios, hermanos, era el salario de 6,000 días de trabajo. Si esto lo multiplicas por los 10,000 talentos que debía esta persona, pues estamos hablando, hermanos, del salario de 60 millones de días. Entonces, si el Señor expresara, pues me debes esa cantidad de dinero, muy probablemente provocó alguna sonrisa en algunos, como diciendo, esto es algo estratosférico, impagable, impagable, hermanos. El denario y el talento en algún momento cambiaron el tipo de cambio, hermanos, y algunos mencionan que en otro periodo pudieron haber sido 100 millones, hermanos, a lo que se refería. El detalle, hermanos, de lo que está haciendo el Señor Jesucristo, hermanos, es que les está enseñando que era una deuda impagable, algo que ni trabajando toda la vida, hermanos, ni toda la vida podría cubrirse. Y bueno, y esa era la condición de un hombre. No sé si ustedes en algún momento de su vida hayan debido una cantidad grande de dinero, queridos hermanos, pero cuando uno debe, hermanos, hay una condición, hermanos, en nuestro corazón que se aflige, se preocupa. Uno no está bien cuando debe, y más cuando es una cantidad tan grandísima. Versos 26, 27, déjenme darle lectura. Dice entonces aquel siervo postrado les suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hermanos, ya les mencioné más o menos cuánto era la deuda. Este hombre decía decirle al rey, ten misericordia, te lo pagaré todo. Ni toda su vida trabajando, hermanos, le alcanzaba para poder pagar esta cantidad. Él suplicaba misericordia, misericordia. Versículos 28 al 30, hermanos, dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Había otro, hermanos, que solamente debía 100 denarios. Un denario, hermanos, era el equivalente a un día de trabajo, como ya lo vimos, y no le perdonó la deuda. Así es que eran 100 días de trabajo, como 3 meses aproximadamente, hermanos, de deuda. Comparado contra 600 millones de días de trabajo,
hermanos, no era nada esta cantidad, no era nada. Motivado por la gratitud, el pecador perdonado siempre debe de tener, hermanos, el anhelo de perdonar a quien haya pecado contra él. Hermanos, ¿cuánto nos ha perdonado el Señor Jesucristo, hermanos? ¿Cuál era nuestra condición, hermanos, cuando llegamos a los pies de Cristo, hermanos? Tal vez podemos echar el tiempo hacia atrás y algunos de nosotros pensar en cómo vivíamos, y el día de hoy tal vez recordar que el Señor los libró tal vez de un divorcio, hermanos, tal vez de caer en vicios, tal vez de caer en situaciones incluso de muerte, hermanos, y todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y si el Señor, hermanos, nos ha perdonado tan grande deuda que tú y yo no teníamos nada con qué pagar para poder alcanzar la vida eterna, hermanos, ¿cómo no ver con misericordia, hermanos, aquellos que en algún momento nos han ofendido? De eso se trata esta parábola, hermanos. Y bueno, una persona, hermanos, debe de hacer todo lo que esté en su poder a fin de producir una reconciliación completa, hermanos. Cuando nos ofende a una persona, en muchas ocasiones la relación queda quebrantada y tal vez no volvemos a ser los grandes hermanos o amigos, hermanos entrañables, pero tenemos que procurar, hermanos, establecer una reconciliación por completo. Lo mejor que te puedas llevar con tu hermano que te ofendió, lo mejor que puedas llevarte, hermanos, en esa relación de amistad, hermanos, siempre debe de ser nuestro corazón. No decir, bueno, pues ya se quebrantó y como en algunas ocasiones he escuchado a gente, pues me perdió, ¿no? Me perdió y él se la perdió y entonces ya nada se volverá a ser igual. Ya nada volverá a ser igual. Bueno, la condición del corazón de que el que ha entendido lo que nos ha perdonado el Señor, tenemos que llevarlo a ese terreno y pensar que el Señor Jesús nos ha perdonado tanto, incluso ya siendo sus hijos, que nos equivocamos y tropezamos, hermanos, el Señor no nos condiciona el perdón. Aun cuando fallamos y en ocasiones vivimos consecuencias de nuestro pecado, hermanos, siendo ya sus hijos, siendo ya creyentes, y tenemos que vivir en ocasiones con esas consecuencias, el Señor no nos desprecia, no nos rechaza, no nos hace sentir menos, sino al contrario, hermanos, el Señor busca restaurarnos, ponernos en la misma posición en la que estábamos anteriormente. Ese es el corazón de nuestro Dios, hermanos. El ser restaurado y que seamos reconciliados, hermanos, en esa relación que teníamos en un principio con nuestro Padre eterno. Y bueno, vamos a la siguiente, hermanos, el siguiente paso dentro del ministerio del Señor Jesucristo. Y vamos a ver algunas consideraciones, hermanos, con el costo de seguir a Cristo, el costo de seguir a Cristo. Este ha sido una constante y va a ser una constante donde el Señor ha confrontado a los que le siguen, hermanos, con respecto a seguirle, a ser realmente discípulos del Señor. Y bueno, vamos a buscar, hermanos, Lucas 9:57. Vamos a brincar aquí en los evangelios, hermanos, Lucas 9:57. Voy a pedir si alguien me puede ayudar leyéndolo, queridos hermanos, Lucas 9:57 al 62. Lucas, Buenas noches, pastor. Yo lo tengo. adelante, Dice adelante. Lucas 9:57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Gracias, hermano. Fíjense, hermanos, versículo 57, hermanos, vamos a ver la actitud de un discípulo, como dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Hermanos, ¿quién en alguna ocasión no hemos expresado, incluso en algunos cantos, entonamos aquí en la iglesia un canto que se llama Yo iré, y comienza: donde quieras que vayas, yo iré? Y en ese corazón de discípulo, en ese corazón de hijo de Dios, de creyente, de ser un cristiano fiel, donde expresamos, hermanos, que estamos dispuestos a seguir a nuestro Señor a donde quiera que Él vaya, ¿no?
Y bueno, esa es la actitud de un discípulo. Debe ser el corazón de un discípulo. Eso es la esencia, hermanos, de un discípulo, seguir las huellas de su maestro, caminar en la voluntad de nuestro Señor. Pero verso 58, hermanos, le dice, y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús con esto, a estos hombres que le venían escuchando? Jesús les advierte, al seguirme, al convertirte en mi discípulo, no esperes nada de este mundo. Lo que el mundo puede ofrecer hoy en día, hermanos, y lo que la gente está buscando hoy en día, tal vez reconocimiento, tal vez poder, tal vez buscar la felicidad, tal vez tener una economía, lo que el mundo pudiese ofrecer en este mundo, el Señor le está diciendo, mira, al seguirme, no vas a recibir nada de esto. No vas a recibir nada de esto. Bueno, el verso 59 nos habla de otro tipo, perdón, de discípulo. Fíjense lo que dice. Y dijo otro, se está refiriendo a otro que le seguía. Sígueme. Él le dijo, Señor, deja de primero que vaya y entierre a mi padre. Y bueno, hay una excusa ahí, hermanos. No te puedo seguir, Señor, por el momento porque tengo que enterrar a mi padre. Ahora, no se está refiriendo el Señor que deshonremos a los padres o que no les cuidemos, porque la palabra del Señor nos instruye, hermanos, en honrar a nuestros padres. Pero, ¿qué estaba refiriendo el Señor con este pasaje, hermanos? Bueno, pues que hay muchas ocasiones en que tú y yo podemos poner excusas para servir al Señor. ¿Cuántas ocasiones tal vez has escuchado o incluso tú has utilizado, no puedo servir al Señor en este momento porque estoy tan involucrado en este proyecto de trabajo que no puedo soltarlo? No puedo servir al Señor porque, bueno, me acabo de casar y tengo que dedicar tiempo a mi relación por el momento. No puedo dedicarme a lo que quiere el Señor porque tal vez mis hijos son pequeños, ya esperaré más adelante cuando crezcan y entonces ahora sí. Bueno, ya serviré al Señor cuando ya no sea tan joven y ya sea más adulto. Y bueno, llega la adultez y dices, bueno, ya no puedo servir al Señor porque pasaron mis mejores años, ¿no? Y siempre parece que hay una excusa, hermanos, para poder servir al Señor. Aquí es que este otro discípulo dijo, bueno, déjame enterrar a mis padres, ¿no? Y el Señor le dice, bueno, deja que los muertos entierren a sus muertos. No en el sentido, hermanos, de que te olvides de tus padres y no los honres, no se está refiriendo a eso, sino que no debe de haber una excusa, hermanos, para poder servir al Señor. En ocasiones, hermanos, tal vez tú llegaste a la iglesia y recibiste un discipulado y dentro de ese discipulado viste una clase que era dones que el Señor te ha dado. Todos los que llegamos al Señor, hermanos, y nos bautizamos en este mandamiento, hermanos, en esta ordenanza, somos integrados a la iglesia y nos han sido dados dones de parte del Señor, hermanos, los cuales son dados, hermanos, para la edificación de la iglesia y para el servicio a nuestro Señor, hermanos. Y bueno, hay incluso algunos creyentes que el día de hoy, después de varios años de estar en la congregación, no saben cuáles son sus dones, se siguen preguntando qué don tendré, hermanos, pero el punto es de que no están obedeciendo en ser discípulos, en servir. Esos dones que les han sido conferidos parece que están ocultos o muertos, hermanos. Versículos 61 y 62, hermanos, dice, entonces también dijo otro, así es que vemos un discípulo más, dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y bueno, esta es una enseñanza muy bonita, hermanos, pero también muy directa de parte del Señor Jesucristo. Este discípulo dice, dame chance, deja despedirme de los míos, de mi familia, arreglar algunos refieren que esta frase de despedirse de la familia tenía que ver con arreglar asuntos de casa. Déjame arreglar los asuntos de casa, déjame poner en orden todo y después de que ponga en orden todo esto, pues entonces comenzaré a servirte, comenzaré a dedicarme, atenderé a ese llamado. Tal vez el Señor te ha estado llamando a servirle de alguna manera específica, tal vez enseñando a los niños, tal vez predicando, tal vez a un pastorado, tal vez a una obra misionera, y tal vez tú estás retrasando esta condición, querido hermano, y el Señor está moviendo tu corazón y el Señor está poniendo todo a tu alrededor para que te des cuenta de ese llamado y tú estás pensando, déjame poner en regla algunos asuntos de casa.
Deja que ya no tenga este compromiso, deja que pase esto, deja que termine la universidad, deja que pase otro trabajo, deja que me suban de puesto y podré ser influencia en otro lugar. Y tal vez estamos esperando este tipo de cosas, pero Jesús dice en el verso 62, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás y es apto para el reino de Dios. Tal parece, hermanos, que los que estaban sembrando, hermanos, cuando iban con los animales arando la tierra, hermanos, los ojos, hermanos, tenían que estar puestos en el frente. ¿Saben por qué? Porque si ellos miraban atrás y empezaban a mirar atrás con los animales caminando, muy probablemente ese camino que estaban haciendo, hermanos, se les iba a desviar. Ya no iban a seguir en esa línea recta, sino se iban a desviar. Y bueno, lo que hace referencia el Señor Jesús, aquellos que han escuchado ese llamado, aquellos que quieren ser discípulos del Señor, tienen que evaluar ese costo de no mirar hacia atrás, hermanos, de no poner la mano y voltear y ver y añorar tal vez las cosas del pasado o las cosas que el mundo está ofreciendo. El Señor Jesús está diciendo, si crees en mí y en mi palabra, no podemos mirar atrás. Nuestra mirada, hermanos, tiene que estar puesta en lo eterno, en el Señor. Y esto es muy bonito, hermanos, porque con lo que estamos viendo en el contexto, donde el Señor, al parecer, hermanos, les está advirtiendo que en el mundo no va a haber recompensa, que el mundo no nos va a premiar, hermanos, que en el mundo tal vez vamos a encontrar lo opuesto, aflicciones, problemas, necesidades, hermanos, enfermedades y situaciones que se van a presentar, y no porque lo estemos anhelando, hermanos, sino porque va a haber persecución cuando tú predicas y enseñas lo que el Señor nos ha dado en su palabra, hermanos. Va a haber oposición, va a haber persecución, y las cosas se irán complicándose, hermanos, y tal parece, hermanos, que esa condición del mundo, hermanos, nos va a afectar y nos va a perseguir en ese sentido, pero tú tienes que tener los ojos puestos en la esperanza eterna, en los cielos, en lo que nos espera al final. Así sea el mayor problema, la más grande necesidad, la enfermedad más complicada, hermanos, así sea el señalamiento, la persecución más grave, hermanos, nuestra mirada, nuestro corazón tiene que estar puesto en lo que viene por delante, en la esperanza eterna, en la estadía que tendremos con Él por la eternidad. Y esto, hermanos, es de llamar la atención si es que nosotros anhelamos en nuestro corazón obedecer al Señor en ese mandato de ser discípulos y hacer discípulos, hermanos, y hacer discípulos. Ahora vamos a brincar, hermanos, a Juan 7, hermanos. Vamos a brincar este Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos del 1 al 9. Y voy a pedirle nuevamente si alguien me puede ayudar leyendo este pasaje, hermanos. Juan, capítulo 7, versículos del 1 al 9. Ya, hermano, yo lo tengo. Adelante, hermana, por favor. La palabra del Señor dice así: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, más a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Ok. Al parecer, hermanos, dice ahí el versículo 1, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Ustedes recuerdan la región de Galilea, la parte alta, hermanos, en sus mapas que les he compartido, toda esta región que es llamada Galilea. Jesús está ahí, pero hay una situación de que se viene la fiesta de los tabernáculos, queridos hermanos, y bueno, ustedes saben que los judíos hacían unas peregrinaciones para ir a sus festividades más importantes a Jerusalén, donde estaba el templo, hermanos. De diferentes provincias y lugares comenzaban estas peregrinaciones, hermanos, para poder llegar a los días que se festejaban estas fiestas. Muy probablemente en el mes de octubre era cuando se celebraban estas fiestas del tabernáculo, hermanos.
Y bueno, al parecer el Señor Jesucristo no quiere ir, porque dice aquí el versículo 1, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle, En el tiempo de Jesús, hermanos, Galilea y Judea, provincias diferentes, hermanos, tenían jurisdicción separadas, tenían un sistema de gobierno separado. En la región de Galilea, hermanos, estaba el prefecto romano, hermanos, de modo que algunos tenían dificultades para ir de un país a otro, hermanos, bueno, de una región a otra, y el Señor Jesucristo pensaba estar más seguro en la región de Galilea. El Señor pensaba estar más seguro en la región de Galilea, ya que la región de Galilea, hermanos, estaba bajo el dominio de los romanos, hermanos, y bueno, la región de Judea, de Jerusalén, hermanos, tenía un gobierno, hermanos, de los judíos, hermanos, lo cual, hermanos, ponía en riesgo, hermanos, la condición del Señor Jesús. Ahora, la fiesta de los tabernáculos era conocida también como la fiesta de las cosechas, ya que en ese tiempo, hermanos, era cuando se levantaban las cosechas. Y se recordaba también el tiempo que vivieron en el desierto, hermanos, donde hacían sus tiendas. Recuerden que tabernáculo tiene que ver con las tiendas, hermanos, esta palabra tiene que ver con las tiendas. Y bueno, era una festividad, era una fiesta de gozo, donde vamos a ver algunas prácticas muy curiosas, hermanos, con la enseñanza que viene por delante, en esta fiesta. No me voy a adelantar ahorita a describir un poco más la fiesta, pero era algo que los judíos, hermanos, esperaban, añoraban, una festividad, había danzas, había muchas cosas, hermanos, que hacían los judíos, principalmente estas peregrinaciones. Y bueno, si ven ahí, hay una enramada, eran tiendas que hacían con ramas en aquel entonces, en la antigüedad, hermanos. Ahora, no es que Jesús se atemorizara de ir a Jerusalén, ¿verdad? No es que dijera, ay, pobre de mí, ¿qué me va a pasar ahí en Jerusalén? No, no se trataba de eso, sino más bien se trataba que el tiempo no había llegado. El Señor sabía el justo momento, hermanos, que tenía que ir a la cruz, y ese momento, hermanos, todavía no había llegado. Obviamente ya estamos en un año de oposición donde están señalando al Señor Jesucristo y donde lo empiezan a perseguir, hermanos, pero el tiempo de llegar a la cruz todavía no era este. Por lo cual, hermanos, él menciona no ir, enviar a sus discípulos. Recordemos, hermanos, el Evangelio de Juan es un evangelio selectivo, donde nos cuenta ciertos eventos del Señor Jesucristo, nos está presentando algunos hechos, pero en su totalidad, hermanos, el Evangelio de Juan no es un evangelio cronológico, hermanos. Tenemos los evangelios restantes, Mateo, Marcos y Lucas, hermanos, los cuales tienen una descripción más cronológica, pero Juan, hermanos, hace referencia solamente a ciertos hechos que resaltaban para Juan, hermanos. Y bueno, en este pasaje también encontramos la mención de los hermanos. La mención de los hermanos dice el versículo 5 de este capítulo 7, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él. Incluso ustedes conocen, hermanos, dentro de las escrituras de la palabra de Dios, que está la carta de Santiago, o Santiago Jacobus Santiagus, que era el nombre que tenía, que esta carta, hermanos, la escribe un hermano del Señor Jesucristo, hermanos, es considerada la primera carta escrita en el Nuevo Testamento, hermanos, aproximadamente, creo que es entre el año 55, hermanos, más o menos aproximadamente, no recuerdo ahorita bien el dato, pero creo que es muy cerca del año 55, cuando se escribe esta carta, hermanos, y muy probablemente Santiago, hermanos, y los demás hermanos del Señor Jesús, como Judas también, hermanos, escriben posteriormente una vez que creyeron después de la muerte del Señor Jesucristo. Porque en el ministerio del Señor Jesucristo, como estamos llevando esta lectura, muy probablemente sus hermanos no creían en él, no creían que él fuese el Hijo de Dios, no creían que él era el Hijo de Dios, sino posteriormente, después de ver la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y bueno, Mateo 13:55, hermanos, si alguien me ayuda buscando Mateo 13:55. Si alguien lo tiene, adelante, hermanos, me ayuda prendiendo su micrófono. Mateo Dice así. 13.
Adelante. Mateo 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? Sí, es verdad. Pues ahí vemos los nombres de sus hermanos del Señor Jesucristo, lo cual, hermanos, derriba esas posturas de la Iglesia Católica, hermanos, que María fue virgen y después ya no tuvo hijos, hermanos. Esta condición es la que aparece aquí, los hermanos del Señor Jesucristo. Y bueno, se muestra la incredulidad de ellos, como mencionábamos. Vamos a Juan 7:10, hermanos. Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como un secreto. Jesús afirma el rostro, dice ahí al principio en el título, hermanos. Y vamos a ver, vamos a ahora ir a Lucas, hermanos, aunque este relato también lo describe aquí. Bueno, este pasaje de Juan 7:10 nos habla de que él también va a la fiesta, pero en secreto, hermanos. Vamos a ver lo que sucedió yendo a Lucas 9:51 al 56. Veamos, hermanos, cómo les mencionaba la clase pasada, a veces cuando hacemos la lectura de la palabra de Dios, parece que todos los eventos que vamos leyendo es como si fuesen eventos aislados, y ahora pasó esto y ahora pasó lo otro, pero a través de lo que estamos haciendo, hermanos, nos damos cuenta que iba sucediendo en estos hechos, en estos actos, hermanos, por qué se movía hacia un lado, por qué iba hacia otro lado, y tal vez no ponemos mucha atención en estos pasajes. Como lo dice ahí Juan 7:10, el Señor, después de estar en Galilea, va a sus hermanos a esta peregrinación hacia Jerusalén, hacia Judea, hermanos, pero dice ahí en Juan 7:10 que el Señor también se mueve, pero de una manera secreta. Ahora, vamos a Lucas 9:51 al 56. Si alguien me ayuda leyéndolo, por favor, hermanos. Lucas, No, pastor. Hermano, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Gracias, hermana Maru. Gracias. Bueno, esta palabra de afirmar el rostro, fíjense cómo dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Tal parece, hermanos, que comenzaba la cuenta regresiva. El Señor sabía que venía el tiempo más complicado, y bueno, dice que afirmar el rostro, hermanos, normalmente daba a entender, hermanos, una determinación resuelta. Está hecho, como cuando decimos, esto está hecho, así va a suceder, y así quiero que sea, y así va a pasar. Entonces, afirmar el rostro tenía que ver con esto. Ahora, los judíos de Galilea, hermanos, comenzaban estas peregrinaciones, hermanos, para ir a Jerusalén. Incluso, hermanos, ustedes pueden ver en el libro de los Salmos, hermanos, algunos títulos que decían Salmo ascendente. Y bueno, cuando decía ahí Salmo ascendente, hermanos, eran cánticos, hermanos, que iban cantando, valga la redundancia, hermanos, estos peregrinos judíos, hermanos, que iban rumbo a Jerusalén, iban entonando estos cantos. Y así eran las peregrinaciones de los judíos que venían de diferentes provincias, hermanos. Pero obviamente ustedes recuerdan, hermanos, que los judíos evitaban pasar por Samaria. ¿Ustedes recuerdan quiénes eran los samaritanos, hermanos? ¿Se recuerdan quiénes eran los samaritanos? Bueno, en el tiempo de la deportación, de la cautividad, perdón, en el tiempo de la cautividad, cuando estuvieron bajo los babilonios, bajo Asiria, hermanos, hubo judíos que se mezclaron con estos pueblos, hermanos, y entonces estos
matrimonios o estas familias, hermanos, emigraron en la deportación, en el regreso a esta provincia, hermanos, y fueron llamados samaritanos. Samaritanos, y bueno, eran odiados de los judíos. Perdón, hermanos. Eran odiados por los judíos porque obviamente se habían mezclado, hermanos, los judíos con otros pueblos. Y bueno, los samaritanos habían establecido, hermanos, un monte en el cual había que adorar, hermanos, incluso habían construido un templo que habían destruido, hermanos, y bueno, era un pleito constante. Ustedes recuerdan la historia de Juan capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo le es necesario pasar por Samaria y viene y encuentra a esta mujer en el pozo, y bueno, dice, ustedes dicen que deben de adorar acá, nosotros acá, hay una problemática, y bueno, el Señor le dice, oye, el Señor está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, lo que le está refiriendo el Señor, ¿no? Pero, hermanos, en ocasiones, hermanos, estos judíos que llevaban prisa para poder llegar a Jerusalén, utilizaban esa ruta, hermanos, para llegar con más prontitud, Pero, déjenme mirar la siguiente, hermanos. En ocasiones, hermanos, cuando cruzaban esos judíos, hermanos, por Samaria, había ciertos problemas, ciertos pleitos. Incluso se daban ciertos actos violentos, hermanos, entre samaritanos y judíos. El verso 53, hermanos, déjenme mirar el verso 53, dice, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Él había enviado mensajeros, hermanos, para que pues prepararan un lugar. Recuerden que era una distancia considerable, hermanos, pero estos samaritanos estorbaban a los judíos para poder llegar en esta peregrinación. Y bueno, como les mencionaba, terminaba todo esto en violencia también, actos violentos. Y bueno, estos dos hermanitos Boanerges, hermanos, que eran muy celosos, hermanos, como algunos de nosotros en ocasiones reaccionamos. Fíjense lo que dice. Viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan, verso 54, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Obviamente conocían la historia de Sodoma y Gomorra, estos hombres, hermanos, y de lo que había sucedido. Y ahí tenemos una imagen, hermanos, descendiendo fuego del cielo, ¿no? Y bueno, la reacción de estos hombres celosos fue, Señor, acaba con ellos, ¿no? Termina con ellos, mira qué insolentes, mira estos samaritanos, acaba con ellos, Señor. Tú dinos y oramos y ahorita que caiga fuego del cielo. No podía haber hecho el Señor eso sin la necesidad de que estos hombres lo tuviesen que decir. Era obvio, hermanos. El Señor Jesús tenía todo el poder, toda la autoridad para hacer ese acto y muchos más en ese momento. Pero Jesús, hermanos, no castigó a estos samaritanos. Al contrario, prefirió moverse a otra aldea, mostrando ese corazón, hermanos, que amaba o que ama, hermanos, a los perdidos. Ese corazón, hermanos, que está sin esperanza, ese corazón, hermanos, de los hombres que no le conocen, y el Señor amaba a estos hombres, hermanos, los cuales, dice el versículo 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Y esto me hace pensar un poco, hermanos, como paréntesis, reflexionando, hermanos, en las condiciones que vemos cuando alguien no quiere nada con el Señor, cuando alguien incluso rechaza al Señor. Y en ocasiones pensamos, no, pues pobre de él, y se va a condenar y déjalo, se va a ir al infierno, esto que el otro, y tal vez no somos movidos a misericordia, hermanos. Pareciera que actuamos como estos discípulos. Señor, pues manda fuego, ¿no? Manda fuego sobre estos insensatos que no quieren escuchar de tu palabra. Y bueno, el Señor nos da una lección con respecto a cómo tratar a estas personas con ese corazón de amor, de perdón, hermanos, para con aquellos que incluso ponen obstáculos u ofensas, hermanos, en contra del Señor. Y bueno, vamos al siguiente pasaje, queridos hermanos. Vamos al siguiente pasaje. Juan capítulo 7, regresamos al Evangelio de Juan, hermanos. Recordemos, hermanos, y tienen ahí el mapa, hermanos, el Señor está en esta región de Galilea, y si ustedes miran, hermanos, las flechas de esta región de Galilea hacia abajo, está pasando por Samaria. Precisamente en este recorrido, hermanos, Él manda a sus hermanos, a sus discípulos por delante, queridos hermanos, y bueno, les dice, vayan allá a Samaria. Vemos que ahí en Samaria, pues no
no los recibieron y se mueven hacia otra aldea, pero esa es la trayectoria. Si ustedes recuerdan, los judíos, hermanos, cuando les era necesario ir de Judea a Samaria, de Judea a Galilea, hermanos, o de Galilea a Judea, hermanos, normalmente venían por este lado de Bethsaida, hermanos, acá por la región de Decápolis, de Perea, y cruzaban el río Jordán para llegar por la parte de abajo a la región de Judea, a Jerusalén y a toda esta parte, hermanos. Así es que esa era la ruta que utilizaban los peregrinos normalmente, pero como les mencionaba hace un momento, cuando había prontitud por llegar, cruzaban de una manera directa, pasando por Samaria. Ahora vamos a ver Juan 7, hermanos, versículos del 11. Juan 7, versículos del 11 al 52. Juan 7, hermanos, versículos del 11 al 52. Si alguien lo tiene y me puede ayudar leyendo, hermanos, nada más hasta el 24, nada más hasta el 24. Si puede leer desde el 10, por favor, Juan 7 del 10 al 24. La palabra del Señor dice así: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumplió la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Y él respondió y le dijo: una otra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo, circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, ¿para qué la ley de Moisés no sea quebrantada? Os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ok, muchas gracias, hermana, hasta ahí. Bueno, si ustedes conectamos el pasaje anterior que leíamos ahí en Lucas, hermanos, travesía que hace el Señor de Galilea hacia Judea, hermanos, y este encuentro en Samaria que era incorrecto, hermanos, que no se dio en ese espacio y que tuvo que irse a otra aldea. Aquí vemos cómo conecta, hermanos, con este pasaje, versículo 10 y 11. Pero después de sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y el 11 dice: y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Vean cómo de Galilea el versículo 11 ya aparece en la fiesta, ya parece que le están buscando en la fiesta de los tabernáculos. Y bueno, desde la fiesta de los tabernáculos a la fiesta de dedicación, hermanos, parece que todo sucede en el año 29 después de Cristo, aproximadamente. Estos eventos solo son mencionados en el Evangelio de Juan y Lucas. Los eventos que vamos a ver aquí por delante solo son mencionados en estos evangelios. Y Juan narra, hermanos, el ministerio en Jerusalén y Lucas el ministerio en Judea, en estas dos regiones. No vamos a ver actos que suceden específicamente en Jerusalén, narrados, hermanos, por Juan, y actos que suceden en la región de Judea, que menciona, hermanos, Lucas. Así es que vamos a ver algunas cosas con lo que sucede en este momento ahí en la celebración de la fiesta. Al parecer, hermanos, Jesús tenía una apariencia común. De repente estos cuadros, hermanos, o imágenes que vemos de la representación del Señor Jesucristo, hermanos, donde lo pintan
con con cabellera larga y ojos verdes y de tez blanca, hermanos, pues no es la figura de la región, hermanos, no era un hombre típico de la región, hermanos, porque al parecer, hermanos, el Señor Jesús tenía una apariencia común que pasa desapercibido en la fiesta, ¿no? Lo están buscando porque no le reconocen quién es. Y bueno, vamos a ver Isaías 53:2. Si alguien me ayuda buscando Isaías 53:2, hermanos, por favor. Isaías 53:2, si alguien lo tiene, me pudiera ayudar leyéndolo, hermanos, por favor. Dice así, Y adelante, hermana. La palabra de Dios subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseen. Ok, bueno, es una descripción de cómo sería la condición de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, no era algo fuera de lo común, hermanos. No era algo que tuviese una apariencia extraña y lo identificaran inmediatamente. Al contrario, al parecer tenía una apariencia como cualquier hombre típico de la región, hermanos, y que bueno, pasaba desapercibido en la fiesta porque lo estaban buscando, dice ahí en este pasaje, hermanos, de Juan capítulo 7, hermanos. Dice el versículo 11, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? ¿Dónde está aquel? Versículo 12 dice, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Obviamente, hermanos, como lo hemos visto a través del ministerio del Señor Jesucristo, había algunos que estaban agradecidos, hermanos, por el favor recibido de parte del Señor, por los milagros que había hecho el Señor para con ellos. Recuerden que en este tiempo, hermanos, si ustedes han estudiado o han escuchado un poco acerca de la condición de los griegos y los romanos, hermanos, la cuestión del pensamiento y la enseñanza, hermanos, fue algo que daba estatus a la gente, a alguien que era un pensador, alguien que era un filósofo, alguien que exponía ideas, hermanos, era reconocido dentro de la región, dentro del país, dentro de la ciudad, hermanos, y era un hombre prominente. Entonces empezaban a ver al Señor Jesús con esa sabiduría de la palabra, con esa enseñanza, con los milagros, y obviamente había un sector, hermanos, que decía, él es bueno, y otros decían, no, engaña a la gente, engaña a la gente. Esta palabra de engaña a la gente, hermanos, era encaminarlos a la idolatría o a la apostasía, era lo que querían decir con engañar a la gente. Llevarlos a la idolatría o llevarlos a la apostasía, condiciones, hermanos, a las cuales los judíos religiosos, hermanos, se oponían. Los judíos decían que no tenía perdón y que merecía la muerte, hermanos. Que no tenía perdón y que merecía la muerte. Esa era la condición, hermanos, de aquel momento, hermanos, a la llegada del Señor Jesús a este lugar, hermanos. A este lugar. Verso 15, hermanos, dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Cómo sabe letras? Recuerden lo que les acabo de decir. Era algo de destacar cuando una persona enseñaba. Y obviamente, hermanos, el respaldo de la enseñanza era algo que te acreditaba para poderte parar en un lugar y enseñar. Aquellos hombres como los filósofos griegos o romanos de aquel tiempo, hermanos, que tenían, mi maestro fue Aristóteles, mi maestro fue Sófocles, Platón y todos estos filósofos preeminentes del tiempo, hermanos, era un estatus para un hombre que se levantaba a enseñar. Obviamente, hermanos, dentro del contexto judío también había maestros prominentes, hermanos, que adoctrinaban, que enseñaban, hermanos, a sus discípulos, los cuales daban ese respaldo, hermanos, pero ellos decían, ¿cómo el hijo de un carpintero, hermanos, nos va a enseñar? Él no estudia. Recuerden que yo les había comentado que en las sinagogas, cuando iban los pequeños hermanos a ser enseñados y tenían que memorizar la ley y tenían que conocer las escrituras, el Antiguo Testamento, hermanos, llegaban los maestros, hermanos de la ley, los que iban a discipular a esos pequeños, a esos jóvenes hermanos, y aquellos que destacaban, hermanos, en el estudio de la palabra, en la memorización de la palabra, eran los candidatos, hermanos, para ser tomados por su maestro y ser discípulos de su maestro. Y esto, pues, les llevaba a un estatus mayor, hermanos.
Pero aquellos que no eran tan destacados, hermanos, en la memorización, en el estudio, hermanos, pues bueno, les decían, voy y aprende el oficio de tu familia, de tu padre, de ser pescador, de ser herrero, de ser carpintero, hermanos, de ser pastor. Entonces, al parecer los judíos tenían esto claro y decían, ¿cómo Jesús, el hijo de un carpintero, aquel que no recibió una instrucción, una enseñanza correcta o dedicada, hermanos, ¿cómo puede ser que esté enseñando las escrituras? ¿Cómo puede ser que esté diciendo lo que está diciendo? Y bueno, de esto se maravillaban los judíos. Su doctrina, hermanos, para los judíos, el aprender haciendo, hermanos, el aprender haciendo era algo normal, porque era como seguir las huellas del maestro, estar viviendo, hermanos, es como cuando tú estudias, estás estudiando la carrera en la universidad y bueno, ya estás trabajando en el área que estás estudiando, era algo normal para los judíos, el maestro y el discípulo llevando esa vida, hermanos, y esas vivencias, y bueno, lo que estaba enseñando el Señor Jesucristo tenía que ver con esto. Versículos 18 y 19, hermanos, dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley porque procuráis matarle. Dice, los judíos, hermanos, se jactaban de ser los receptores de la ley de Moisés. Ellos estaban, bueno, esta es tu doctrina y nosotros tenemos nuestra doctrina, nuestra enseñanza y nosotros nos jactamos de ser el pueblo del Señor, de Dios, de Jehová, Dios de los ejércitos y que hemos recibido la ley y que vivimos para la ley. Recuerden que estos fariseos, estos escribas, estos maestros de la ley, estos ultra religiosos, hermanos, que incluso habían desarrollado leyes orales, costumbres, rituales, oraciones extras, hermano, que tenían que vivir y llevar a cabo, hermanos, para procurar el favor de Dios. Estos hombres que se jactaban de todo esto, hermanos, pues ahora el Señor los confronta y les dice, ustedes que se jactan de esto, que dice, están procurando matarme. Y si ustedes dicen que siguen la ley, y en la ley dice que no deben de matar, ¿por qué entonces me quieren matar? ¿Se dan cuenta lo que el Señor estaba haciendo con ellos? Estaba a confrontarles con su propia jactancia, hermanos, con su propia jactancia, era lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Ahora vamos a leer versículos 25 al 31. Si alguien me ayuda leyendo del 25. No, pastor. Adelante, hermano Raúl, por favor, del 25 al 31. Dice así la palabra de Dios. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad que los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, habrá más señales que las que éste hace. Gracias, hermano. Hasta ahí. Ahora, veamos lo que dice este texto, hermanos. Ha llegado el Señor Jesucristo, ya está en esta festividad, hermanos, que se está preparando, hermanos, del tabernáculo, de los tabernáculos, hermanos. Y bueno, el Señor Jesucristo está en el templo ahora en este lugar. Y bueno, dice, fíjense cómo dice el versículo 25, 26, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Esto me hace recordar un poquito lo que vimos en Mateo 16, hermanos, cuando viene este cuestionamiento. ¿Quién dicen que soy? ¿Quién dice la gente que soy? Unos, el profeta, Elías, un profeta del Antiguo Testamento, el que había de venir, y bueno, después confronta a sus discípulos y les dice, ¿ustedes quién dicen que soy? Y bueno, viene esta declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y viene esta bienaventuranza sobre la declaración que hizo
que hizo Pedro, ¿no? Pero entonces ya el Señor se había manifestado en varias ocasiones, como lo vimos la clase pasada, en ser el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, hermanos, lo cual esto, pues obviamente corría la noticia, hermanos, para llegar a esta festividad. Ya muchos sabían que él había mencionado estas palabras de ser el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, hermanos. Dice el versículo 28 y 29, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien de vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Jesús, hermanos, lo que está haciendo en estos pasajes, hermanos, está mostrando su origen divino y que no es un autoenviado. Recuerden, hermanos, para en aquel tiempo, ya lo habíamos mencionado en una clase pasada, hermanos, que había personajes que se habían levantado, hermanos, diciendo ser el Cristo, el Mesías, hermanos, algunos que se levantaban como un movimiento político religioso, hermanos, pero el Señor está mostrando su origen divino. Al mencionar en estos pasajes, dice: Jesús enseñando en el templo alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo, y él me envió. El Señor está diciendo: vengo de parte de Dios, mi Padre es Dios y yo he venido y de él procedo. Jesús les dice: ¿quién le envió? Ustedes no le conocen, pensando que estos judíos se sentían los conocedores de Dios, ¿no? Imagínense, hermanos, decirle a un judío que no conoce de Dios, que no conoce a Jehová, después de pasar tiempo estudiando en la sinagoga, después de estar memorizando, después de estar estudiando, después de estar cumpliendo la ley o buscar cumplir la ley, hermanos, y decirle con estas palabras, les dice Jesús: ustedes no le conocen, ustedes no le conocen. Yo sí le conozco porque de él procedo, estaba diciendo el Señor, dice: pero ustedes que se dicen conocedores de él, no le conocen. Esto, hermanos, obviamente, pues levantó ámpula entre los judíos que estaban escuchando, hermanos, y recuerdan dónde estaba el Señor Jesús, en el templo, hermanos, en el templo. Entonces, no fue algo sencillo, hermanos. Si alguien me ayuda leyendo ahora del 32 al 36, queridos hermanos, versículos 32 al 36. Si alguien me ayuda leyéndolo, hermanos, por favor. ¿Sí, pastor? Sí, adelante, hermana. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que lo prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿A dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. En el último... Hasta ahí, hermana. Hasta ahí, hasta el 36. Hasta el 36. Fíjense, hermanos, este verso 32 dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le aprendiesen. Ahora sí que la cosa, hermanos, se empezó a poner color de hormiga, hermanos, color de hormiga, porque el Señor Jesucristo, queridos hermanos, estaba levantando ámpulas, hermanos, en este momento ahí en el templo. Los fariseos estaban escuchando lo que estaba diciendo el Señor Jesús. Unos decían: bueno es Jesús, y otros decían: no, es un engañador. Y después viene esta referencia, hermanos, donde dice: yo provengo, mi origen es divino, vengo del Señor, pero ustedes no le conocen, ustedes están engañados. Y bueno, estos fariseos que oyen esta condición empiezan a murmurar, empiezan a hablar en secreto, a chismear en secreto, hermanos, y a decir: hay que enviar a los alguaciles para que le aprendan. ¿Por qué, hermanos? Estaban pidiendo el auxilio de los alguaciles, porque los fariseos, hermanos, no tenían la capacidad de arrestar a nadie. Solamente, hermanos, los principales sacerdotes podían emitir una orden para aprenderle.
para aprenderle. Los fariseos, como tal, hermanos, no tenían la capacidad de arrestar a nadie. Por eso tenían que pedir el apoyo de los principales sacerdotes para ejecutar este acto con el Señor Jesús. Ahora sí, si alguien me ayuda leyendo 37 al 39, por favor. Yo, hermano. Adelante, hermana Maru, 37 al 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Amén. Muchas gracias, hermano. Estos versículos 37 al 39, hermanos, tienen una referencia, hermanos, a la fiesta que se estaba celebrando de los tabernáculos, hermanos, y bueno, duraba 8 días la fiesta, y aparentemente, hermanos, estamos en el último día, el último y gran día de la fiesta. Dice, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Una referencia, hermanos, también a Juan capítulo 4, donde esta mujer samaritana va al pozo y va a sacar esa agua, y el Señor le dice que él tiene un agua con la cual no tendrá sed jamás, y esta mujer dice, dame de esa agua, ¿no? Entonces, hay una referencia nuevamente al agua, hermanos, que relacionada, hermanos, tiene que ver con la purificación, hermanos. Y bueno, dice aquí, porque los otros 7 días los sacerdotes peregrinaban del estanque de Siloé, hermanos, derramando agua sobre la base del altar, en un acto de purificación, hermanos. Así es que los sacerdotes, hermanos, iban al estanque de Siloé, que estaba a las afueras de la ciudad, hermanos. Ahorita vamos a ver un mapa donde vamos a ver algunas cosas de estas, hermanos. Y salían estos sacerdotes trayendo estas jarras de agua, hermanos, y la iban derramando sobre la base del altar en una condición de limpieza, de purificación. Bueno, esta referencia, hermano, bueno, mencionaba también un comentarista, hermanos, que incluso las vasijas con las cuales llevaban el agua para derramarlo, se lo llevaban los sacerdotes como un recuerdo de la participación de ese acto de purificación. Ahora, si vamos a buscar Ezequiel, si alguien me ayuda buscando Ezequiel 47:12 y alguien más Zacarías 14:8, por favor, alguien que me ayude buscando Ezequiel 47:12 y alguien más Zacarías 14:8, por favor, queridos hermanos. Si encuentran Ezequiel 47:12, adelante, prenda su micrófono y léalo, por favor. Adelante, Pastor, hermano. yo tengo Ezequiel 47:12 y dice así, y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, aunque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Ok, muchas gracias. Habla de la referencia del agua que sale del santuario, hermanos. Y Zacarías 14:8, hermanos, alguien que lo tenga, por favor. Yo también lo tengo, pastor, es que tengo la Biblia electrónica hoy. Adelante. Dice así, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Gracias. Y bueno, hace referencia nuevamente a las aguas vivas que saldrán de Jerusalén. Así es que, hermanos, los judíos tenían esta referencia del agua viva que salía de Jerusalén. Y bueno, había este ritual en la fiesta de los tabernáculos donde derramaban esos cántaros de agua, hermanos, sobre la base del altar, hermanos, y estos pasajes, hermanos, se recitaban dentro de la peregrinación. Al llevar estos cántaros con agua, estos pasajes se recitaban en la peregrinación, hermanos, precisamente a la referencia del agua viva. Jesús ahora, hermanos, fíjense, ¿dónde está el Señor Jesucristo? En el templo, hermanos, está en el último día de la fiesta de los tabernáculos, están celebrando la fiesta, están en estos rituales donde vienen los sacerdotes llevando estas vasijas con agua, y al Señor se le ocurre decir que es el ¿qué, hermanos? El agua viva. El agua viva.
O sea, para ellos era, a veces hacemos la lectura, hermanos, y decimos, sí, el Señor se declara como agua viva, pero entendiendo el contexto de la fiesta y de lo que estaba sucediendo en ese momento, en estos sacerdotes que venían peregrinando con sus cántaros, derramando el agua en el altar, hermanos, en la base del altar, para que fluyese, hermanos, en esta purificación y recitando estos pasajes que de Jerusalén saldría esta agua viva, hermanos. El Señor Jesucristo, hermanos, está diciendo, yo soy esa agua viva, soy esa piedra fundamental de la cual fluirá el agua viva. Así como la piedra a la base del altar era derramada el agua para que saliera en esa figura de agua viva, queridos hermanos, el Señor Jesucristo se estaba describiendo en este pasaje como esa agua viva y que Él era la piedra fundamental del cual fluiría esa agua viva. ¿Se dan cuenta cómo nos da un mayor sentido, hermanos, cuando entendemos el proceso de la fiesta y de lo que estaban viviendo en ese momento? Ahora, hermanos, fíjense cómo el versículo 39 dice, esto dijo el Espíritu, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Bueno, esta referencia al versículo 39, creo que tenemos claro, hermanos, que en el Antiguo Testamento el Espíritu no posaba permanentemente sobre la persona. El Espíritu, hermanos, venía, cumplía una función en la persona y se retiraba. Venía y cumplía una función en la persona y se retiraba. Pero, hermanos, recuerden lo que el Señor Jesucristo promete, hermanos, en los evangelios, hermanos, de que dejaría a un consolador, a uno de la misma condición, hermanos, refiriéndose al Espíritu Santo como Dios, hermanos, en esta Trinidad que conocemos, hermanos. Y bueno, la mayoría en aquel tiempo, hermanos, no creía que el Espíritu estaba activo proféticamente, esperaban el pleno derramamiento del mismo en la era mesiánica. Los judíos tenían claro, hermanos, que cuando apareciera el Mesías venía esta condición del derramamiento de Espíritu sobre los judíos, Y bueno, esto no había sucedido porque, como dice el pasaje, no había sido glorificado todavía el Señor Jesucristo por medio de la resurrección y la ascensión que iba a ser posteriormente, ¿no? Y vemos la declaración en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y bueno, vamos a lo que sigue, hermanos. Versículos del 40 al 44, hermanos, si alguien me ayuda leyendo esta porción, versículos del 40 al 44, hermanos, por favor. Si alguien lo tiene, por favor, nada más prenda su micrófono y dele lectura. Pastor. Adelante, hermano Raúl, del 40 al 44, por favor. Dice así la palabra. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Okay. Muchas gracias, hermano. Verso 40, hermanos, dice, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Recuerdan que ya habíamos visto una referencia, hermanos, en el Antiguo Testamento, donde dice, les levantaré profeta, hermanos, y bueno, algunos estaban ciertos, hermanos, que Jesús era ese profeta. Pensaban, es el profeta que había de venir. Moisés, que también sacó agua en el desierto. ¿Ustedes recuerdan esta condición cuando Moisés, bueno, esa fue un acto, hermanos, que Moisés le pegó a la peña cuando el Señor le había ordenado solamente, hermanos, hablarle a la peña. Y bueno, por esta condición, pues Moisés no entra a la tierra prometida, hermanos. ¿Salió agua de la peña, hermanos? Sí salió agua de la peña, pero hubo una repercusión, hermanos, a su desobediencia, porque no cumplió con las palabras del Señor, pero era una referencia, hermanos, que Moisés había hecho brotar agua en el desierto, hermanos. Y bueno, el Señor Jesucristo se acababa de definir como esa agua viva, hermanos, y ellos mencionan, este es el profeta que había de venir, este es el profeta que había de venir. Y bueno, vemos en los versículos adelante, hermanos, otros decían, este es el Cristo, otros decían, de Galilea de venir el Cristo, porque obviamente, hermanos, ellos pensaban que el Señor Jesucristo era de Galilea, lo cual era un dato equivocado. Otros comenzaron a decir que era el Mesías, el ungido, tal vez por las enseñanzas y milagros.
Recuerden, ya había algunos que decían, él es bueno, su enseñanza, los milagros, lo hemos visto andar, caminar, conocemos cómo se comporta, y bueno, algunos lo identifican como el Mesías, como el ungido, ¿no? Otros decían tener dudas de su identidad, ha de venir de Galilea, ya había manifestado su origen divino, hermanos, pero ellos lo aterrizan nuevamente terrenalmente y dicen, ha de venir de Galilea. Así es que no estaban al tanto de que Jesús era de la descendencia de David y que nació en Belén, pero que se crió, hermanos, en Nazaret. Esa era la condición. Él nació en Belén, hermanos, pero se cría en Nazaret, hermanos, en un total desconocimiento, hermanos, del origen del Señor Jesucristo. Nuevamente conocemos las genealogías que son mencionadas en el Evangelio con la referencia a la línea de David, hermanos. Lo cual, hermanos, desconocían estos judíos. Aunque bueno, podríamos pensar, los judíos eran un pueblo muy cuidadoso de su linaje, y más cuando se trataba de varones, y los primogénitos, hermanos, eran de mucho cuidado ver la línea directa de dónde venían, de qué tribu pertenecían, a qué padre o patriarca, hermanos, era su linaje o su línea, hermanos, y bueno, esta era una condición normal para los judíos, Pero aquí había un desconocimiento, hermanos, con respecto a Jesucristo, a Jesús. Vamos a la que sigue, hermanos. Versículos 45, hermanos, al 52. Si alguien me ayuda leyendo, por favor, hermanos, versículos 45 al 52, por favor. Si alguien quiere leerlo, adelante, hermanos. ¿Sí, pastor? Adelante, hermana. ¿Del 45? Del 45 al 52, por favor. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ok, gracias, hermano, gracias. Ahora, tal vez muchos hombres habían escuchado ya los mensajes, los discursos del Señor Jesucristo, pero ya era reconocido por sus palabras, ¿no? De tal manera que dice ahí, versículo 45 y 46, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Fíjense qué reconocimiento, qué reconocimiento. Nadie ha hablado como este hombre. Las enseñanzas que ha traído, que nos ha dado, que hemos escuchado de él, nos han maravillado, nos han convencido, creemos lo que este hombre ha dicho. Es algo diferente. Nadie ha hablado como este hombre. Era un reconocimiento a su persona. ¿Se imaginan a los fariseos escuchando este tipo de cosas, hermanos? Pues les cayó, dirían por ahí, como una patada, ¿verdad? De mula, dicen, como patada de mula, me cayó eso, diciendo como un golpe bajo, hermanos, que tal vez les llevó a molestarse todavía más, a enojarse todavía más en contra del Señor Jesucristo, hermanos. Dice el 47, entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Esta palabra engañados tiene que ver con eso que les decía de idolatría, de apostasía, de ser cambiados, hermanos, en ese sentido. Hay un reclamo de los fariseos y levanta su voz, hermanos, Nicodemo, hermanos, porque el versículo 48 dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? O sea, como que sueltan ahí estas palabras como diciendo, ¿alguien de los que está aquí piensa igual que estos alguaciles? ¿Alguien de los que está aquí con nosotros, gobernante o fariseo, ha creído, como dicen estos hombres, que trae un mensaje excepcional? Y bueno, se levanta, hermanos, Nicodemo. Sí, hermanos, Nicodemo, el de Juan capítulo 3, hermanos, este hombre que viene de noche, un principal entre los judíos, entre los fariseos, hermanos, un hombre reconocido,
dentro del judaísmo, hermanos, de la región. Y bueno, viene a mencionar, hermanos, bajo sus normatividades y la ley, cómo debía de dirigirse, hermanos, al juzgar a alguien, que deberían de escucharlo primero antes de juzgarlo, que tenía que exponer sus argumentos antes de poder sentenciarlo, hermanos, de poderlo juzgar. Es lo que está haciendo referencia, hermanos, Nicodemo, porque dice aquí, les dijo Nicodemo, versículo 50, el que vino él de noche, el cual era uno de ellos, 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Los fariseos, hermanos, no se controlaron, sino que arremetieron en contra de Nicodemo, el cual había sido impactado con el mensaje de Cristo. Respondiéndole, le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Estaban yendo en contra de lo que Nicodemo estaba diciendo. Le estaban diciendo, ¿tú estás con él? ¿Tú crees lo que él dice? ¿Tú crees que él es el Hijo de Dios? ¿Tú crees que él es el Mesías, el profeta que había de venir? ¿Tú crees todo esto? Y después dice ahí, de Galilea nunca se ha levantado profeta. Nunca se ha levantado profeta. Y bueno, si pueden ver este mapita, hermanos, vamos a ver ahora la historia de Jesús y la mujer adúltera, hermanos. Este mapa, espero lo puedan ver ahí claramente, hermanos. Del lado izquierdo dice Jesús y la mujer adúltera, y este pasaje lo vamos a ver en Juan 7, del 53, hermanos, perdón, sí, del 53 al 8:11, hermanos, al 8:11. Y bueno, quiero mencionarles esto rápidamente, porque dice el 53 y el 8:1. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Esto creo que lo puse en la siguiente, sí, versos del 1 al 3. Pero quiero que vean, hermanos, esta es una descripción de la ciudad de Jerusalén y el templo, hermanos, y sus regiones circundantes. De mi lado derecho en la pantalla, o de su lado derecho en la pantalla, hermanos, van a ver el Valle del Cedrón. El Valle del Cedrón, van a ver ahí al centro el templo, hermanos, el templo donde estábamos hablando de estos actos que está haciendo el Señor Jesucristo, de estas enseñanzas, de estas confrontaciones, hermanos. Y el estanque, déjenme ver, el estanque de Israel, el estanque de Betesda, hermanos, la puerta de las aguas, hermanos, y de este lado derecho, hermanos, ahí donde está el globito indicando algo, es el jardín de Getsemaní, hermanos, y ahí a un costado dice Monte de los Olivos, hermanos. En esta parte del Getsemaní estaba el Monte de los Olivos, si ustedes alcanzan a ver ahí el título, hermanos, el título. Y bueno, ahí hace una descripción, ahí como un fondo de montañas, hermano, y precisamente tenía que ver esta parte con este lugar que se describe aquí. Dice, y Jesús se fue al Monte de los Olivos. Así es que sale de la ciudad, hermanos, y se va a este lugar. Y vamos a ver algunas cosas con respecto a esto. Si alguien me ayuda buscando Lucas 22:39, queridos hermanos, Lucas 22:39, si alguien me ayuda buscándolo. Lucas 22:39, por favor. Si alguien tiene Lucas 22:39 y se me hace favor de leerlo, por favor. La palabra de Dios dice así: y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un filo de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel. ¿Hasta ahí, hermano? Sí, gracias. Gracias, hermano. Este pasaje de Lucas 22:39 hace una referencia, hermanos, como solía hacerlo. Era una consideración del Señor Jesucristo apartarse al monte, hermanos, a este lugar del Getsemaní, también para orar, donde se encontraba el Monte de los Olivos. El Señor estaba en el templo, hermanos, con esta discusión con los fariseos y escribas, hermanos, y sale a este lugar, hermanos, donde vamos a ver en este versículo del
1 al 3, dice Jesús se fue al Monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Vamos a regresar al mapa, hermanos. Está el templo, ustedes ven ahí la puerta de Susa, hermanos, por donde normalmente salía la gente, hermanos, hacia el Monte de los Olivos, el huerto del Getsemaní, hermanos, y sale el Señor Jesús, se retira, pero dice el versículo 3, entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Ya el Señor está nuevamente, hermanos, en esta cercanía del templo, hermanos, y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. El Señor Jesucristo está enseñando en el templo, queridos hermanos, y bueno, llegan estos fariseos y escribas y le traen a una mujer sorprendida en adulterio. Versículos 4 al 8. Fíjense lo que dice. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarles, enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Un acto, hermanos, que me llama la atención, muy peculiar, aunque era sorprendida en adulterio esta mujer, no solamente tenía que ser apedreada ella, sino el hombre que también fue sorprendido junto con ella, el cual no hace mención en las escrituras que aparezca aquí el hombre, pero hermanos, a Jesús lo habían puesto, hermanos, en un dilema, ya que la ley judía, hermanos, en Levítico 20:10 y en Deuteronomio 22, del 22 al 24, no los vamos a buscar esos pasajes. En la ley judía, hermanos, mencionaba que una mujer o alguien que había sido sorprendido en adulterio tenía que morir lapidado, hermanos, o sea, apedreado, hermanos, y esta era la condición que marcaba la ley. Pero, hermanos, había también la condición de Roma, hermanos, que había quitado la jurisdicción, hermanos, sobre la pena de muerte a los judíos. O sea, salvo las violaciones al templo. Era la única consideración que tenían los judíos, hermanos, para emitir una sentencia de muerte por alguna violación al templo. Pero, hermanos, para las otras condiciones, hermanos, que marcaba la ley mosaica de la muerte, hermanos, se les había quitado la jurisdicción. No podían ellos emitir sentencia de muerte. Si ustedes recuerdan al Señor Jesucristo, aun cuando es apresado en un principio, hermanos, lo llevan ante Poncio Pilato porque ellos no podían ejecutar la sentencia de muerte. Y bueno, aquí estaba en un dilema el Señor Jesucristo, bueno, lo habían puesto en un dilema al Señor Jesucristo de ver cómo iba a reaccionar, si iba a obedecer a la ley mosaica, hermanos, la cual decía que esta mujer tenía que apedrearse, hermanos, o se inclinaba hacia Roma, hacia la jurisdicción de Roma, hermanos, que no podían emitir sentencia de muerte. Algo curioso, hermanos, algo curioso, pero el Señor Jesucristo, hermanos, reacciona de una manera, pues como lo hacía el Señor Jesús, hermanos, mencionando, hermanos, que aquellos que estén libres de cualquier condición de pecado, pues en los primeros en iniciar, hermanos, arrojando las piedras. Normalmente, hermanos, los testigos eran los primeros en tirar las piedras. Aquellos que atestiguaron, queridos hermanos, el acto, hermanos, del adulterio, hermanos, tenían que ser los que lanzaran las primeras piedras. Pero, hermanos, esto era de mucho cuidado, hermanos, ya que en Deuteronomio 17:7 y 19, 18 y 19, hermanos, indicaba, hermanos, les digo, no, vamos a buscarlo, ustedes lo pueden checar posteriormente, pero en estos pasajes, hermanos, indicaba que si un testigo emitía, hermanos, una declaración falsa, hermanos, pues tenía que correr con la misma condición de aquel que era señalado o imputado, ya que si era sentenciado a muerte, el testigo por falsedad tenía que morir también. Así es que no era emitir una palabra a la ligera, hermanos, sino era algo de peso, hermanos. Bueno, Dios escribió los 10 mandamientos, hermanos, con esta referencia que el Señor Jesucristo está escribiendo en el suelo, ahí como tenemos la imagen, hermanos. Dios, hermanos, entrega a Moisés las tablas de la ley escritas con su mano, con su dedo. Hermanos, esto lo vemos en Éxodo 31:18. Ya no lo vamos a buscar por cuestiones de tiempo, hermanos, pero les pido que ustedes lo puedan buscar y leerlos, hermanos. En Éxodo 31:18, Deuteronomio 9:10, vemos este acto, hermanos. Y
La Biblia no dice qué escribía Jesús en la tierra, ¿verdad? Solamente menciona aquí esta porción, hermanos, que Jesús está inclinado escribiendo con su dedo en la tierra. Algunos han comentado, hermanos, tal vez estaba solamente haciendo figuras en la tierra, esperando que pasara el tiempo para ver qué sucedía con estos hombres que habían presentado a esta mujer. Algunos han pensado, hermanos, que cuando el Señor Jesús está escribiendo es una referencia al Antiguo Testamento, que por dedo de Dios fue dada la ley, el pacto antiguo, hermanos, y por medio del Señor Jesucristo, hermanos, se ha escrito este nuevo pacto que es la gracia. Bueno, esto es solamente un comentario, hermanos, una referencia, no es lo que está diciendo la Biblia como tal, pero es un dato curioso que en estos dos porciones donde vemos que interviene el dedo, o se menciona el dedo, hermanos, o que está escribiendo de su propia mano, pues es precisamente en la ley, en el Antiguo Testamento y en este momento con este encuentro con esta mujer, hermanos. Y bueno, es una enseñanza muy hermosa lo que el Señor le dice a esta mujer. Dice el versículo 10 y 11, dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Obviamente el Señor Jesucristo conocía el corazón, hermanos, de esta mujer, y sabía, hermanos, que había sido confrontada con su pecado. Esta mujer había recibido misericordia de parte de Jesús, y ese corazón, hermanos, que en algún momento había cometido adulterio, había pecado, hermanos, había sido llevado a los pies del Señor, hermanos, para ser juzgada y muerta, hermanos, y lo que recibió fue gracia y vida eterna. Por eso el Señor Jesús le dice, vete y no peques más. Y esa debe de ser la condición de aquel que tiene un encuentro con Jesús, hermanos. El pecado no debe de ser una práctica en la vida del creyente. El pecado tiene que ser la omisión. Tiene que ser algo que no cometemos diariamente. No somos practicantes del pecado, porque el Señor Jesús dice, vete y no peques más. Ese debe ser el corazón de aquel que quiere seguir a Jesucristo. Vete y no peques más. Y bueno, ahora vamos a versículos, hermanos, del 12 al 20. Del 12 al 20, y voy a pedir nuevamente aquí sí su ayuda para poder llevar la lectura, queridos hermanos. Juan capítulo 8, versículos del 12 al 20. Si alguien me puede ayudar, hermanos, queridos hermanos, leyendo esta porción. Juan capítulo 8, versículos del 12 al 20. Por favor, si alguien lo tiene, puede prender su micrófono y adelante, queridos hermanos. Dice así, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondiendo Jesús les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Amén. Gracias, hermana. Bueno, seguimos dentro del contexto del Señor Jesucristo en esta región de Jerusalén, de Judea, hermanos, en medio de la fiesta de los tabernáculos que ya hemos mencionado, hermanos, donde el Señor, algunos comentaristas mencionan que este suceso de la mujer sorprendida en adulterio, hermanos,
Si ustedes se dan cuenta cómo comienza el versículo 12, otra vez Jesús les habló. El Señor estaba enseñando en el templo, hermanos, cuando se da esta condición de la mujer adúltera, y parece que continúa, hermanos, con las enseñanzas. Continúa con las enseñanzas en este lugar. Y bueno, dentro de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, que era algo espectacular, hermanos, incluía, hermanos, también antorchas que iluminaban la ciudad. Parte de la festividad, hermanos, era iluminar la ciudad con antorchas, hermanos. Era una referencia, hermanos, a la celebración de los tabernáculos. La literatura, hermanos, judía asociaba el término, hermanos, de luz, hermanos, ser la luz del mundo, hermanos, pueblo de Israel, a los patriarcas, al Mesías esperado, a Dios, a los rabinos famosos y a la ley. Pero fíjense cómo dice el versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Obviamente, hermanos, ya hemos mencionado esta referencia a yo soy, que bueno, les queda claro a los judíos cuando se menciona el yo soy, esa referencia cuando Moisés pregunta al Señor, ¿y quién le digo que me envía cuando va a ir delante del faraón? Y bueno, el Señor le contesta que le diga que lo envía yo soy el que soy, del cual deriva después, posteriormente, lo que es Yahvé y Jehová, hermanos. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, está mencionando yo soy. Y bueno, nuevamente describiendo su origen divino. Él es Dios. Jesucristo es Dios. Y bueno, la referencia a la luz, hermanos, obviamente la luz para no tropezar, para no estar en tinieblas, hermanos, hay una descripción a que esa luz del mundo o la luz para el mundo, los judíos lo tenían claro que podría ser el pueblo de Israel, los patriarcas, el Mesías esperado, a Dios, los rabinos famosos o incluso la ley. Y bueno, los fariseos, hermanos, queridos hermanos, apelan a un principio básico de su ley, del testimonio de uno mismo, no es válido. El Señor Jesucristo se empieza a describir, dice el versículo 14, respondiendo Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio mío acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Versículo 15, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. ¿Por qué hace esto el Señor Jesucristo y los fariseos apelan a este principio básico de su ley? Porque una persona no podría ser su propio testigo. Yo no podría dar testimonio de mí mismo, no puede constar o no puede ser válido, hermanos, que yo me esté respaldando, hermanos, me esté respaldando a mí mismo en un juicio. No puedo dar yo mismo testimonio acerca de cómo soy, hermanos, porque era algo que no se era aceptado, no era válido para los judíos. Tenía que haber alguien que atestiguara, hermanos, los hechos o a la persona para que se tomara como válido, hermanos. Por eso dice en el versículo 17, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Y bueno, dice el versículo 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Obviamente estas palabras seguían causando ámpula, hermanos, entre los judíos, porque sigue haciendo referencia al Padre y que Él da testimonio. Él es el que está avalando el ministerio de Jesucristo. Él está diciendo que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Y después el versículo 19 dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús en este pasaje, hermanos? Estaba señalando la ignorancia y ceguera de los fariseos. Y también el Señor Jesucristo estaba mostrando la íntima relación que existe, hermanos, entre el Hijo y el Padre. No era solamente, hermanos, señalar que estos fariseos no le identificaban como padre e hijo, hermanos, como el Padre Celestial, como Jehová, como Dios, Jehová de los ejércitos, hermanos, sino que él estaba mostrando esa relación de intimidad que existía. Y bueno, después viene este versículo 20, hermanos, dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. El Señor, déjenme regresar a la imagen del templo, el Señor sigue enseñando, hermanos,
en el templo. Obviamente era un lugar, hermanos, imagínate, era la fiesta de los tabernáculos, los judíos peregrinaban a esta ciudad para poder celebrar las fiestas y traer sus ofrendas, venían en esta festividad de gozo, de fiesta. Hermanos, ya hemos descrito lo que se hacía, hermanos, y había muchísima gente escuchando las palabras del Señor Jesucristo. Cuando en un principio, hermanos, al aparecer el Señor quería pasar desapercibido y en secreto, incluso algunos judíos se preguntaban, ¿dónde está este Jesús? ¿Dónde se ha metido, no? Buscándole al Señor Jesús, fue y se plantó en el templo, comenzó a enseñar, le reconocieron como una enseñanza que no era algo común, era una enseñanza especial. Pasa este encuentro con la mujer sorprendida en adúltero, el Señor les enseña y les muestra, hermanos, este pacto de gracias, de misericordia que había tenido, hermanos. El Señor regresa a enseñar en el templo, hermanos, y esto que les declara, hermanos, con respecto a hacer la luz, hermanos, hacer esa agua viva, hermanos, con referencia a lo que estaba sucediendo dentro de la festividad del tabernáculo. Estaban concluyendo: Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado de parte del Padre, y en esa relación, hermanos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en esa Trinidad de un solo Dios en tres personas, era lo que estaba mostrando el Señor Jesucristo, hermanos. Y el versículo dice, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Ya había una inconformidad de parte de muchos fariseos, de muchos judíos, en contra de lo que estaba declarando el Señor Jesucristo, pero aún no le aprendieron, hermanos, porque no había llegado su tiempo. Aunque algunos fariseos habían promovido a los alguaciles para poderle aprender, para este momento, hermanos, todavía no había llegado su hora y por eso mismo no fue aprendido. No fue aprendido. Pues bueno, hermanos, voy a dejarle hasta aquí, queridos hermanos, esta clase. Espero que esté siendo de bendición, queridos hermanos, y voy a dejarle hasta aquí y le voy a dejar el tiempo a mi hermano Germán. Gracias, hermano Rogelio. Pues como siempre, ¿verdad? Sin duda ha sido de bendición, hermano. Muchas gracias por la clase del día de hoy. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar para dar fin al tema del día de hoy. Oremos. Padre Santo, llegamos al final de nuestra clase y te agradecemos, Señor, por cada una de las enseñanzas que hemos recibido. Haznos sensibles a tu voluntad, Padre Celestial, y envía bendición a cada uno de nuestros alumnos. Te pedimos, Señor, que ahora que cada uno se dispone a descansar, tú le des el reposo necesario, Señor, y que conforme a tu voluntad nos concedas la vida el día de mañana, Señor, para llevar a cabo las actividades individuales de cada hermano y hermana. Señor, oramos por tu pueblo Israel. Lamentablemente, Señor, está en guerra, Señor. Es una nación que a través de la historia ha pasado por duras pruebas y en este momento, Padre, es una más de ella. Oramos no solamente por tu pueblo, por la otra nación y las otras naciones involucradas, Señor, porque tu palabra dice que tu deseo es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Quebranta sus corazones para detener lo que está ocurriendo y para que puedan llegar a acuerdos. Te pedimos por la salvación de cada uno, Señor. Ten misericordia de la gente que está viviendo esos momentos atroces. Esto que pasa en el mundo nos hace recordar que tu palabra se cumple día a día, Señor, y que sin duda, Padre, tus planes siempre son perfectos y que por eso debemos de estar cerca de ti cada día, recordando, Señor, tus promesas con la seguridad de que cada palabra tuya tendrá cumplimiento en el momento apropiado. Guárdanos a todos en esta noche y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que descansen, hermanos. Dios les bendiga. Hermano Rogelio, muchas gracias otra vez. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Muchas hermanos. Que gracias, pasen buena pastor. noche. Que descansen. Bendiciones, Buenas noches. hermanos.